¿Qué? ¿Ya estamos listos? ¡Empecemos! Hola a todos, soy Waldo Dávila, realizador audiovisual y dirijo una empresa de producción y postproducción. Hoy vamos a ver qué es el valor de plano y cuáles son los ángulos de cámara. La base misma del lenguaje audiovisual, del lenguaje de la imagen, tiene que ver con qué fragmento vamos a recortar de la realidad y que vamos a ocultar. Y no solo eso, sino desde dónde lo vamos a hacer. Mostrar y ocultar es el secreto de la narración de la imagen. Gracias a ello ubicamos lugares, sentimientos, tiempos. El valor de plano hace referencia a la proximidad del punto de vista, es decir, de quien retrata, ya sea la cámara o un artista con un pincel. ¿Qué parte de la realidad, a qué distancia y qué tanta información se va a ver de nuestro personaje relativo a lo que le rodea? En este caso, como ustedes pueden ver, hay una puerta, hay una pared, una ventana. Bueno, es un fragmento de todo este cuarto que estoy ocupando en este momento, que nos va a mostrar solamente un pedacito de realidad. Vamos a agrupar en tres grandes grupos a estos valores de plano, que son el descriptivo, el narrativo y el expresivo. Esto va a responder a la regla de cuanto más amplio sea el plano, más información vamos a tener. Y cuanto más cerrado sea el plano, vamos a tener menos información, pero vamos a tener más cercanía. Es decir, esto se conecta directamente con los sentimientos que cotidianamente tenemos. Es decir, cuando estamos parados frente a un horizonte muy amplio, muy grande, tenemos mucha información porque vemos casas pequeñas, vemos varias montañas, el paisaje mismo nos ofrece infinidad de información. Sin embargo, cuando estamos cercanos a alguien, digamos tu pareja, cuanto más cercano estés en espacio, más grande es el sentimiento que tienes, ¿cierto? Es decir, no hay nada más cercano que tener a una pareja prácticamente a milímetros del rostro de uno. Entonces uno va asociando esa expresión, esa emotividad con la proximidad, con la cercanía. Lógicamente los ojos no quedan al margen de esta experiencia, y el ojo va a captar objetos muy cercanos y los va a asociar inmediatamente con la afectividad o con el sentimiento. No quiero que esta sea una descripción más de los tipos de plano. Me refiero a que hay mucha información en el internet que te va a poder brindar la diferencia y el nombre de cada uno de los planos. Te van a mostrar seguramente una persona y la van a recortar desde los pies, la rodilla, la cintura, el medio pecho, el cuello. En realidad, incluso la nomenclatura varía de país a país, por lo cual no es necesariamente la intención de este programa. La intención es ir al fondo mismo de lo que significa el lenguaje de la imagen según dónde vamos cortando. Yo sé que ustedes están queriendo de pronto ver una película actual, qué sé yo, Joker, Parasite o El Hoyo. Sin embargo, yo he elegido una película relativamente antigua, es de 1947, una película que tiene características muy interesantes porque la fotografía para esa época ha sido toda una revelación. Ha sido una revelación en el sentido de que se estaba utilizando el Technicolor de una manera magistral. Seguramente en ese tiempo la gente no podía creer lo que estaba viendo en pantalla porque los colores eran sumamente vívidos, se ven movimientos de cámara, y ojo que las cámaras de esa época y Technicolor eran extremadamente pesadas. Sin embargo, hay movimientos de cámara muy fluidos, muy bien logrados. Esta película se llama The Black Narcissus. Es una película dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger. El director de fotografía fue Jack Cardiff. Esta película, por más que tenga más de 70 años, todavía está vigente y ha inspirado a directores como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese, por nombrar algunos. Vamos a empezar a analizar la película viendo cómo el director de fotografía
ha ido seleccionando los valores de plano. Vamos a ver qué ángulos de cámara se han utilizado para qué tipo de escenas, qué es lo que trataba de expresar el director de fotografía a través de la conjugación de varios planos. Luego de casi 3 minutos de créditos, el director inicia con un plano de la Madre Superiora dentro de una habitación, mirando por una ventana en plano general. Se detiene a leer algo y la cámara la sigue hasta llegar a un plano medio. Y el director de fotografía elige un plano detalle, es decir, un encuadre muy cercano de un cuadro que retrata la locación donde se va a desarrollar el resto de la película. Como podemos ver, es fundamental para el director situar al espectador en el lugar donde se van a desarrollar los hechos. Un poco más adelante, el director ya nos lleva a la locación donde se va a desarrollar toda la acción. En este caso se trata de un monasterio colgado de las montañas en el Himalaya. El director utiliza una técnica que se llama matte painting. Vamos a tener un capítulo específicamente para hablar de esta técnica que, como ven, 70 años luego se sigue utilizando. Y sé que es matte painting porque claramente se ve en el recorte de las casas respecto al fondo de montañas que han sido pintadas. Continuando con la descripción del lugar e incrementando la sensación de vértigo, el director ha utilizado una maqueta en miniatura que podemos advertir aquí. Se ve claramente cómo la cámara va circulando hacia la derecha, mientras la mano del operador de cámara trata de continuar con el encuadre. Y es muy interesante la forma de resolverlo, ¿no les parece? Porque en esa época no había drones, no habían helicópteros. Es una forma muy creativa de resolver una toma aérea en esa época. Luego de que el director nos introduciera en la geografía, pasa a un plano general de la gente para mostrarnos sus costumbres, cómo son sus ropas, cómo son sus rostros, de qué raza son, y para ello emplea primeros planos de cada uno de ellos, mayores, menores, niños. Para luego continuar con la descripción, nos muestra a uno de los personajes principales de la película y un elemento que el director ha querido tener presente y que la audiencia se dé cuenta es el viento. El viento va a ser fundamental porque es un personaje más dentro de la historia. Siguiendo con la descripción del lugar, el director nos sitúa en uno de los patios del convento y realiza un movimiento de cámara muy interesante. Vuelvo a decir, estas cámaras eran sumamente pesadas, y sitúa la cámara en una grúa que nos lleva en un plano secuencia directo a una ventana. Nuevamente aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se utilizan los valores de plano para expresar cosas. Empezamos con un plano muy general, muy abierto, y por movimiento de cámara terminamos en un detalle. Es decir, el director de foto nos dice, este es el lugar, pero quiero que vean específicamente este lugar, ¿no? Este sitio es el que yo estoy apuntando. El siguiente valor de plano empleado es un contrapicado, es decir, la cámara baja viendo hacia arriba. ¿Cuál es la intención? Es la de magnificar al personaje. Y es ejecutado grandiosamente en el momento en el que la monjita entra a cuadro, abre la puerta, se ve el viento, como les dije, el viento es uno de los elementos fundamentales de la película, y deja ver un gran plano general por detrás de la puerta, donde se ve la campana y las montañas. Acompaña un plano general muy descriptivo y se ve el borde mismo del risco y nos da ese efecto de vértigo. En esta siguiente parte de la película vamos a ver cómo los planos a nivel, es decir, con el horizonte totalmente horizontal, se ven rotos por un horizonte que inclina la cámara. ¿Cuál es el efecto de inclinar la cámara? Básicamente estamos desestabilizando emocionalmente el plano, estamos poniendo algo de confusión, estamos poniendo algo de desequilibrio. Y esto claramente se ve en este ejemplo, donde vemos un primer plano de la Madre Superiora. Entra esta monjita en el plano oblicuo del que les hablaba, desestabilizando totalmente esa paz que se veía anteriormente, para luego ir a un primer plano de la monjita escuchando las malas noticias, nuevamente con el horizonte normal. Nuevamente volvemos a un plano general. Se ven claramente las manos sobre el estómago en una actitud de miedo, de congoja.
Y a esto es a lo que me refiero con la elección del valor del plano. Un primer plano, un primerísimo plano no funcionarían en este caso porque lo que tratamos de reflejar es justamente la congoja de la actriz. La mujer está encorvada, tiene las manos en el estómago, claramente con el cuerpo está diciendo más que con las palabras, está diciendo más que con un plano abierto. En un plano abierto veríamos otros actores y perderíamos específicamente el apuntar a estas acciones de la actriz. Lo mismo pasaría si estaríamos en un plano demasiado cerrado. Si estaríamos solamente con el rostro encuadrado, lo que tendríamos es una pérdida de la expresión corporal de todo el cuerpo que está demostrando esta actriz. En este primer plano vemos toda la sudoración de la cara, de la frente. Esto nuevamente tiene que ver con la selección del valor de plano. Estas gotas no las veríamos desde un plano general. Un recurso que utiliza el director a lo largo de toda la película para incrementar ese vértigo del lugar colgado de las montañas es el empleo del contrapicado. La monjita se acerca al acantilado en un plano medio y dirige su mirada hacia abajo. En la realidad lo que estaba viendo era solamente el piso. Sin embargo, acompaña luego un plano general contrapicado pero extremo. Esta película cuenta con la actuación de Jane Simmons, una actriz bellísima de la época. En esta película tenía unos 16, 17 años. Luego de muchos años, en los años 60, filmaría junto a Stanley Kubrick Spartacus. Y ojo, dije Jane Simmons, no Jane Simmons. Y el director no quiso que pasara desapercibida la belleza de la actriz. Por lo mismo utilizó un plano muy cerrado en el que podemos ver todas las expresiones del rostro. En esta escena realmente podríamos hablar muy poco acerca del cruce de planos porque son solamente planos medios entre una y otra actriz que están confrontadas. Sin embargo, es muy destacable el hecho de que haya preferido utilizar planos más cerrados en el momento en el que el personaje de la monjita desaforada ya pierde los estribos. El director sabiamente pasa a un plano detalle en el que podemos ver sus manos cubiertas con lana y jugando con un pequeño lápiz. Esto nos va a intensificar más el nerviosismo que tiene ella, ¿no? Luego la cámara magistralmente hace un tilt-up hasta el rostro de la monjita. Este plano es estremecedor, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una persona totalmente fuera de sí, esos ojos desorbitados, además que el maquillaje que han utilizado debajo de los ojos incrementa más la palidez del rostro, que es iluminado fuertemente por una luz cenital. Luego volvemos a un plano medio de la monjita escuchando y hablando, y los primeros planos que vemos aquí intensifican más todavía la locura de la actriz, ¿cierto? Realmente, si no quieren dormir esta noche, pónganse esta fotografía. Como vimos, las reglas son universales. Las reglas se han aplicado hace 70 años, 100 años, 1000 años y nunca van a cambiar. Esencialmente, el encuadre siempre va a tener las mismas reglas. Esta película muestra claramente la intención del director al elegir cada valor de plano. Nos cuenta algo, una historia con cada valor de plano. Lo que sí les aconsejo es que vean a los maestros de antes, vean cómo magistralmente se han utilizado estas técnicas del valor de plano, de la posición de cámara. Espero que hayamos aprendido algo nuevo en este programa. Cualquier comentario, por favor, déjenlo aquí abajo. Síganme en las redes sociales si quieren interactuar conmigo y como siempre, manténganse creativos. Felices rodajes.